Buenas tardes, mi nombre es Adrián Jaime Suárez del grupo 401 y hoy voy a hablarles sobre la estufa solar, sus ventajas, sus desventajas, sus aplicaciones y su relación con la física. Una estufa solar es aquella que va a reemplazar a una estufa convencional para que en vez de utilizar combustibles fósiles como su principal fuente de energía, va a utilizar la energía solar. El concepto fue por primera vez creado en 1767 por el naturalista suizo Horace de Saussure. Las estufas solares principalmente se utilizan para calentar alimentos y para pasteurizar agua. La adquisición de las estufas solares depende de la persona y de sus condiciones, ya sea para conseguir los materiales, factores técnicos, preferencias en la comida e incluso factores culturales. Para construir una estufa solar vamos a ocupar 4 tipos de materiales: la estructura, los aislantes, el material transparente y orificios para la humedad. En cuanto a la estructura, podemos utilizar varios materiales. Puede ser cartón, madera, bambú, cemento, ladrillos, etc. Para los aislantes vamos a ocupar el papel aluminio. Y para el material transparente vamos a ocupar de preferencia cristal, esto para crear un efecto invernadero dentro de la caja. Y para la humedad vamos a ocupar simplemente orificios. Para construir una estufa solar vamos a ocupar este plano. Lo vamos a armar con nuestro material de estructura. Y una vez que ya lo tengamos armado, vamos a cubrir sus interiores con el papel aluminio y por encima lo vamos a cubrir con nuestro material transparente. A lo largo de toda la estufa solar vamos a hacer orificios pequeños para que la humedad pueda salir. Ahora vamos a ver la relación que tiene la estufa solar con la física. Para esto se van a ocupar 2 ramas de la física, que es en donde más está presente, que es la termodinámica y la óptica. La termodinámica es la rama de la física que estudia la energía en cantidades macroscópicas. Esto lo podemos observar en nuestra estufa solar porque tiene calor y temperatura. Para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo en cada una de las leyes de la termodinámica usando nuestra estufa solar. Primero tenemos la ley cero de la termodinámica, que básicamente nos dice que si un objeto está en equilibrio térmico con otro y ese a su vez está en equilibrio térmico con otro, entonces el último objeto y el primer objeto también van a estar en equilibrio térmico. Esto lo podemos observar en nuestra estufa solar si está en equilibrio térmico con el plato y el plato a su vez con el alimento que hayamos puesto, entonces el alimento y la estufa solar van a estar en equilibrio térmico. Después sigue la primera ley de la termodinámica, que nos explica básicamente que la energía no surge de la nada, que tiene que venir de algún lugar. Es como la ley de la conservación de la energía, es una forma de expresarlo. Y lo podemos observar en nuestra estufa solar, ya que la estufa solar no se calienta de la nada, sino que tiene que recibir energía del sol para poder calentar. Luego, la segunda ley de la termodinámica nos explica que no importa los procesos físicos que le hagamos a un objeto, siempre va a aumentar la entropía del universo. La entropía es una magnitud de la física que nos va a explicar qué tan desordenadas están las moléculas. Luego está la ley 3 de la termodinámica, que nos va a explicar que no importa qué tantos procesos físicos le hagamos a un objeto, nunca vamos a llegar al cero absoluto. Y esto lo vamos a observar, por ejemplo, si en la estufa la ponemos en la sombra, no importa qué tanto tiempo esté, no se va a llegar al cero absoluto. La óptica es lo siguiente que vamos a relacionar con la estufa solar. La óptica es la rama de la física que estudia la luz como si fuera un rayo, esto para entenderlo mejor. En la estufa solar vamos a encontrar 2 fenómenos, que es la reflexión y la refracción. En cuanto a la reflexión, podemos decir que es cuando un rayo solar entra, choca con la pared y se refleja. Para ser más técnicos, vamos a llamar ese rayo solar rayo incidente. El rayo que se refleja lo vamos a llamar rayo reflejado. En el punto en donde choca con el papel aluminio, vamos a dibujar una horizontal imaginaria y el ángulo que se forma con el rayo incidente y la horizontal imaginaria lo llamamos I. Al ángulo que se forma con la horizontal imaginaria y el rayo reflejado lo llamamos R. Y el ángulo I va a ser exactamente igual al ángulo R. Esto, en otras palabras, quiere decir que de la misma manera en que entra es la misma manera en que se sale. El otro fenómeno es la refracción. La refracción es parecida a la reflexión, excepto que no rebota, por así decirlo, sino que lo traspasa. Esto solamente pasa cuando es otro medio. Por ejemplo, en la estufa solar lo podemos observar cuando pasteurizamos el agua.
que es otro medio distinto. Va a entrar el rayo incidente y esta vez no se va a reflejar, se va a refractar. Eso quiere decir que lo atraviesa, pero con un ángulo distinto. Para encontrar el índice de refracción vamos a utilizar una fórmula que es n es igual a c entre v. La n es el índice de refracción. La c es la constante de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la v es la velocidad a la que viaja nuestro rayo de luz sobre el otro medio, ya sea agua o aire, entre otros. En cuanto a la aplicación de las estufas solares, es importante utilizarlas, ya que las estufas que actualmente usamos funcionan a base de butano o metano, lo cuales liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, y esto provoca a su vez otros daños como el calentamiento global o el cambio climático. Es importante seguir el ejemplo de algunos otros países que ya han logrado adaptar algunas de estas medidas para eliminar los combustibles fósiles, como es el ejemplo de India o China, que cada uno de ellos tiene registrados aproximadamente 100.000 usos de estufa solar en sus respectivos países. Entre las ventajas de la estufa solar podemos encontrar la que ya previamente mencioné, que es del hecho de que no utiliza combustibles fósiles, sino solamente utiliza energía solar, lo que es muy bueno para el ambiente. Otras de sus ventajas son que es barata, es fácil de hacer, fácil de conseguir los materiales, es plegable y es fácil de almacenar. Y cumple con su propósito principal, que es calentar la comida y pasteurizar el agua. Entre sus desventajas está de que no todas las personas lo pueden utilizar, ya que en el lugar donde viven las condiciones climáticas no se prestan para este tipo de estufas. Y la otra desventaja sería de que la cocción de los alimentos tarda mucho más tiempo que sería con una estufa convencional. Bueno, con esto concluimos la explicación de la estufa solar. Muchas gracias por escucharme.